Vamos a leer la palabra del Señor en la carta del apóstol Santiago. Santiago apóstol. Vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 1, el versículo 2. Alabanzas al Señor Jesús. Amén. Me alegra, Manalisa, que ya haya llegado a su casita. Bendiciones, gracias por sus servicios. El capítulo 1 de Santiago, dice la palabra del Señor, el versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que sea perfecto y para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde de condición, gloríese en su exaltación. Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura para siempre. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá de la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Gloria al Señor. Vamos a trabajar unos minutos en esta porción de la palabra del Señor y vamos a hablar de lo que es la paciencia, de lo que es la paciencia, qué es tener paciencia y sobre todo qué es esperar pacientemente, porque no es lo mismo tenerle paciencia a alguien que esperar pacientemente en Dios. Son dos cosas diferentes. A la gente de nuestra casa, nuestra familia, nuestros hermanos, a nuestros semejantes, nosotros les tenemos paciencia, a algunos porque no saben lo que queremos que hagan, a otros porque de pronto son demasiado acelerados, a otros porque de pronto no hacen las cosas como nos gustan que las hagan, otro porque se equivoca demasiado, otro porque no camina como debiera ser en el camino del Señor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a esos hay que tenerles paciencia. Pero el paciente que el Señor quiere que haya y que aprenda a esperar en Él, ese paciente tiene un ingrediente y es la fe. El apóstol Santiago aquí le mezcla un ingrediente especial al paciente, y es que el paciente tiene que aprender a tener fe en Dios, aprender a confiar en Dios, aprender a esperar en Dios. Eso era lo que oraba el salmista David: pacientemente esperé en Jehová y él me oyó.
Entonces, tiene que ver con esa fe que nosotros tenemos depositado en Dios, pero es una fe con conocimiento. O sea, no es una fe ciega, sino que es una fe que ya nos dice a nosotros, que ya nos testifica a nosotros, que aunque Él se demore un poquito, según nuestra impaciencia, aunque Él se demore un poquito, Él siempre actúa, Él siempre oye, Él siempre responde. A nosotros casi siempre, cuando oramos a Dios, a nosotros casi siempre nos parece que Dios como que no responde rápido como nosotros queremos, porque nosotros andamos en el tiempo y el tiempo es veloz, el tiempo es volátil, el tiempo se va rápido y entonces nosotros empezamos a entrar en desespero porque pareciera que Dios se tarda en respondernos, pero en realidad a eso es que se refiere el ser paciente del cristiano en cuanto a Dios. Entender que estamos midiendo eh, eh, la eternidad de Dios, el obrar de Dios, lo estamos midiendo con el tiempo y la premura nuestra. Entonces, nosotros, el tiempo nos lleva a pasos agigantados, acelerados, y queremos que las cosas se den inmediatamente, pero Dios no actúa en el tiempo. Dios es eterno. Dios vive en la eternidad. Así que jamás, nunca, jamás Dios ha estado de afán. No está Dios pidiendo un Uber porque le cogió la tarde. Él habita en la eternidad y eso hace entonces que nosotros necesitemos aprender a hacer esa ecuación entre tiempo y eternidad. Es un tanto difícil una vez que uno lee, por ejemplo, el Salmo cuando dice, porque 1000 años delante de tu presencia es como el día, como un año, como un día, como el día de ayer que pasó. Entonces es muy complicado que el hombre pueda lograr hacer esa ecuación y que pueda lograr ponerse a tono en el actuar de Dios. Pero para eso Dios nos dejó un ingrediente precioso que se llama la fe. Santiago entonces dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y explica para qué son las pruebas y cómo se pasan las pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ahí está el ingrediente de oro, sabiendo que la prueba de vuestra fe, o sea, ¿para qué es una prueba? La prueba es para nuestra fe. La fe es la que se prueba en las pruebas, si me permite la redundancia. La fe es la que se afina cuando vienen las pruebas. Entonces es importante esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces esa es la que produce paciencia. No está la paciencia delante. La paciencia es un resultado de que yo sepa esperar y confiar en el Señor. Mejor dicho, la paciencia es el resultado o la prueba de que yo sí tengo fe en Dios. Cuando yo soy capaz de esperar sin desesperarme, cuando yo soy capaz de esperar manteniéndome sereno, manteniéndome tranquilo, manteniendo mi confianza en Dios, manteniendo mi estabilidad en Dios, sabiendo que Dios siempre responde. No deja a Dios sin respuesta a sus hijos. Él siempre responde.
Lo que tenemos que entender es que la respuesta Dios la da en la agenda de Él, no en la agenda nuestra. Nosotros como andamos siempre agitados y de afán, entonces eso es lo que nos hace perder entonces la fe. Entonces, Santiago está exhortándonos a lo siguiente: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay que dejar claro, ¿qué es lo que se prueba? La fe. La fe es la que se prueba en esos momentos difíciles. Es la fe la que se afina. Es la fe la que se enrobustece cuando las dificultades, cuando las angustias vienen. Y esa fe es la que produce la paciencia. No le están probando a usted la paciencia, le están probando la fe. Y si usted logra pasar ese momento difícil, entonces usted tiene paciencia. O sea, la fe le produce a usted paciencia, y no es paciencia para con el prójimo, sino paciencia para con Dios. Pero esa paciencia no es aguantar a Dios y pasarle a Dios cosas, es saber esperar, saber confiar en Dios, saber que Dios siempre responde, siempre, todas las oraciones Dios las responde. Lo que pasa es que muchas de esas respuestas es un no, y cuando Dios responde no, a nosotros nos parece que Dios no nos respondió. Entonces, ¿por qué nosotros siempre oramos para recibir de Dios respuestas positivas? Siempre oramos para recibir de Dios. Cuando yo digo respuestas positivas, no estoy diciendo que un no de Dios no sea positivo. Los no de Dios también redundan para mi bendición. Cuando yo digo que es respuestas positivas, es según mi parecer. Entonces, según mi parecer, siempre debe ser un sí para que yo diga, ay, gracias a Dios, Dios me respondió como yo quería. Pero hay veces que Dios responde que no, y ahí es cuando a nosotros nos parece que Dios no responde. Pero un no de Dios también es perfecto para nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un no de Dios es muy bueno, es tan bueno para nosotros como un sí, como una respuesta positiva, porque la voluntad de Dios en nosotros es perfecta. La voluntad de Dios en nosotros entonces perfecciona su voluntad en nuestras vidas. Pero hay que entender este pedacito, como trabalenguas que hay ahí, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, lo que hay que dejar claro es que Dios está probando mi fe, y si yo logro pasar ese pedacito, esa fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa. Tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte nada. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Pero pídala con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, ojo a esto, porque aquí es donde el apóstol nos va a dejar la enseñanza. Pero dice el apóstol, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, no, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es su obra completa? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa paciencia que Santiago se está refiriendo, tenga la paciencia su obra completa, es que yo tengo que aprender, uno, a descansar en Dios, a esperar en Dios y a dar gracias a Dios. Ojo, y aquí es donde viene lo difícil,
a dar gracias a Dios y saber qué es la voluntad de Dios, no importa cuál sea el resultado de mi oración, no importa cuál sea. O sea, yo tengo que entender que Dios es soberano y que si yo le pedí a Él, yo debí haber pedido conforme a su voluntad, no conforme a la mía, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que yo tengo que estar dispuesto a dar gracias a Dios, aunque la respuesta de Dios no sea lo que yo estaba esperando, aunque la respuesta de Dios no sea lo que yo quería, aunque la respuesta de Dios no produzca en mí lo que yo quería, porque obviamente si no se me dio lo que yo quería, pues no voy a estar igual de contento. Entonces, lo que yo tengo que aprender es que y saber que Dios siempre me responde, pero siempre Dios no me dice que sí. Dios perfecciona su voluntad en nosotros. Así que Él, que es soberano, sabe cómo nosotros hemos de pedir. Por eso cuando Pablo habla de las oraciones del cristiano, entonces dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros. Algo así como esto. Usted escribe una carta, ¿ya? Usted escribe una carta, pero entonces usted antes de enviar la carta, usted se la da a una persona profesional en la redacción, profesional en la gramática, profesional en la ortografía, profesional en la sintáctica. Y entonces esa persona coge ese documento y se lo arregla y le cambia algunas frases y le cambia unas expresiones y le da otro cuerpo y entonces ahora esa carta queda realmente organizada. Eso es lo que el Espíritu Santo hace con nuestras oraciones. Cuando tú oras, la oración pasa por ese filtro, pasa por ese que sabe pedir, pasa por ese filtro y entonces el Espíritu Santo le organiza a usted la oración como hemos de pedir como conviene. Amén. Como conviene. Entonces a veces nosotros pedimos cosas que no nos convienen. Entonces el Espíritu Santo dice, no, esta petición está mal hecha. A este muchacho, a este caballero, a esta dama, esta petición no le conviene. Vamos a orientarle esta oración para que entonces él pueda ser bendecido y no por el contrario, que esa petición termine haciéndole un mal. Entonces, eso es lo que el apóstol aquí nos está diciendo. Tenga su fe, su obra completa, que sepamos también dar gracias, porque nosotros los seres humanos, nosotros damos gracias, pero cuando las cosas todas salen bien, cuando las cosas todas son positivas, cuando las cosas se nos dan como nosotros creemos que se nos debieran dar, pero hay veces que las cosas en Dios tienen un resultado diferente y entonces ahí nos desanimamos, ahí bajamos la guardia, ahí no somos capaces de dar gracias a Dios. Yo quería era que fuera así, pero no fue así, entonces Dios no me oye. Incluso hay gente, cristianos, que entran en rebeldía con Dios o contra Dios porque no recibieron lo que estaban pidiendo. Pero recuerde, un no de Dios es tan beneficioso como un sí. ¿Va conmigo? Entonces es importante que aprendamos esto que dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, que no importa cuál sea la respuesta, si es la que yo esperaba, gloria a Dios, pero si es la que yo no esperaba, entonces gloria a Dios, porque el Señor se está perfeccionando en mi vida, el Señor está haciendo su voluntad en mi vida. Dios no es un padre alcahueta, no es como ese padre que todo lo que el hijo le pide se lo da, aunque él sepa que le va a hacer daño. Imagínese, por ejemplo, un padre
comprándole un revólver o una pistola a un pelado de 10 o 12 años. Eso sería una locura. Dios no es así. Dios no nos da todo lo que nosotros pedimos. Dios nos da conforme a su voluntad, pero nosotros tenemos que partir de que la voluntad de Dios siempre, eso sí, siempre es perfecta. La voluntad de Dios para nosotros siempre será perfecta. No intenta Dios hacernos daño con la voluntad suya. La voluntad de Dios siempre estará a nuestro favor, siempre estará para ayudarnos. Entonces es importante que cuando nosotros pidamos algo, lo pidamos con fe, no dudando, sabiendo que Dios responde conforme a su voluntad y al pedir con fe, entonces estamos haciendo que esa fe produzca la paciencia que yo necesito cuando se trata de mi relación con Dios en cuanto a mi oración. Que yo sepa que yo oro a Dios y voy a esperar la respuesta de Dios conforme a su santa voluntad. Hermanos, y para este tiempo sí que es importante que aprendamos a entender eso. Este es un tiempo que se va a ir apretando cada vez más se va a ir apretando y vamos a tener que aprender a confiar en Dios de verdad. Y hasta aquí Dios nos ha ayudado y nos ha guardado y nos va a seguir guardando. Pero es importante que entendamos que las cosas cada vez se van a ir poniendo un poquito más fuertes, más ajustadas, más incómodas, más apretadas. Ahí es donde nosotros tenemos que esperar y confiar en Dios con paciencia, sabiendo que todo esto que estamos atravesando, en todo eso Dios tiene un propósito. Tiene un propósito con el mundo y tiene un propósito con nosotros. Tiene un propósito de perfeccionamiento para nosotros y tiene un propósito para que nosotros permitamos que nuestra fe se establezca y se cimienta en Dios, para que dejemos de confiar en nosotros mismos, para que dejemos confiar en nuestra capacidad comercial, en nuestra capacidad empresarial, en nuestra capacidad laboral, y aprendamos que cuando Dios no quiere, el hombre no puede. Pero cuando dependemos de la voluntad de Dios, entonces, como dijo el hombre de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Creo que esa es una de las premisas de la Biblia, reconocer que lo que hacemos, que lo que podemos hacer, donde podemos llegar y lo que podemos alcanzar es en Cristo Jesús. Nuestro éxito es en Cristo Jesús. El éxito de nuestra vida se da porque estamos en Él. Sin mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesucristo. Entonces, mire lo importante de entender este trozo de las Escrituras, para que entonces entendamos que con Dios las cosas son diferentes. Con Dios, Él no anda a la carrera. Con Dios, Él no anda apresurado. Él no está acelerado. Y Dios, escúcheme, no siempre dice que sí. Dios no siempre dice que sí. Él también sabe decir que no. Pero cualquiera de las dos, un sí de Dios o un no de Dios, perfeccionan mi vida y son perfectas para mi vida. Yo tengo es que asumirlo con esta fe que me enseña a entender la voluntad de Dios, esta fe que me enseña a fortalecerme en Dios, esta fe que me enseña que Dios es soberano, esta fe que me enseña que Dios no está amando de nadie, Él no es mandadero ni razonero de nadie, Él es soberano, y esa soberanía de Dios yo tengo que reconocerla y tengo que asumirla y saber que esa soberanía actúa
para mi bendición, para mi beneficio. Así que, iglesia, yo les invito para que entendamos esta palabra hoy y sepamos que hoy más que nunca necesitamos sacar a flote estos dos elementos, la fe y la paciencia. Saber esperar en Dios es un arte divino. Saber esperar en Dios es un don de la misericordia de Dios. Saber esperar en Dios es saber que tengo un Dios que es soberano, es declarar que tengo un Dios que no es mandadero de nadie, es declarar que el Dios que yo tengo es todopoderoso y que Él actúa conforme a la voluntad de Él, que es perfecta y que siempre será perfecta para mí, aunque no sea lo que yo estaba pidiendo. Puede que sea un negativo de Dios, pero ese negativo es para mí una bendición. Alabanzas al Señor. Vamos a cantar una canción, hermano Gerson. Vamos a concluir esta enseñanza con una canción. A mí este tiempo me ha fortalecido mucho, me ha fortalecido la canción Escóndete en las manos del Señor. Me parece que no hay mejor tiempo que para aprender a confiar, para aprender a escondernos en Dios, para aprender a saber dónde realmente está nuestro escondrijo. Razón tuvo el salmista cuando dijo: en Jehová está mi esperanza, Jehová es mi refugio, Él es mi roca fuerte, Él es mi escondedero. Así que escondámonos en Cristo y dejemos que este tiempo produzca en nuestra vida lo que Él tiene que producir. Escóndete en la mano del Señor y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartar de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano de Jesús y deja que los vientos y los ríos destruyan lo que encuentren a su paso. Pero tranquilo, tú estás en la mano de Jesús. ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Escóndete en la mano de Jesús y deja que su amor llene tu vida. ¿Y quién podrá apartarme de su mano de poder? Ni diablo, ni hombre, ni nada creado. Escóndete en la mano de Jesús y deja que los vientos y los ríos destruyan lo que encuentren a su paso.
pero tranquilo tú estás en las manos de Jesús. Jesús, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí, ¿quién me separará de ti? Alabanzas al Señor Jesús. Alabanzas al Señor. Creo que esta es una gran realidad. Es una bonita esperanza que tenemos de poder confiar en el Señor. Confiar en Él, esperar en Él, es lo mejor que podemos hacer en tiempo de crisis. Esperar en el Señor siempre será bueno porque Él no nos deja sin respuesta. De mi parte fue una bendición verles a todos, saber que están ahí, saber que se mantienen fieles a Dios, saber que todavía tienen ganas de bendecir a Dios y de glorificar su nombre. Entonces eso nos produce a todos alegría. Un abrazo para todos, que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde.